Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por su servicio, por acoger al Señor en sus vidas, en su ministerio, en la Radio Católica, en la librería, en los eventos. Sigamos acogiendo al Señor. Nos disponemos también a agradecerle a los benefactores que siguen ofrendando para que sea posible esta obra del Señor. Acoger al Señor. El tema del domingo 16 del tiempo ordinario, creciendo y madurando en la experiencia del Señor resucitado. Acoger al Señor con la actitud de la fe, acoger al Señor con amor, acoger al Señor, encontrarnos con Él y acoger su presencia. La acogida del Señor. Estamos centrados en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio que proclama a Jesús como Salvador, que muestra la misericordia. Un Evangelio escrito hacia el año 80, cuando hay dificultades ya de la persecución a los cristianos. Hoy pedimos al Señor también acogerlo en medio de persecuciones, de cansancio, de fatiga. Danos tu Espíritu, Señor, para que meditando esta palabra nos prepare para el próximo domingo en el caminar de la Iglesia, en la vida de familia, en el peregrinar de la humanidad. Te adoro y te bendigo, Señor, por esta palabra, por la oportunidad de compartirla. Te adoro y te bendigo por todos los oyentes que nos permiten llegar en la Radio Católica y en las redes sociales. San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Jesús va camino a Jerusalén, va evangelizando. Entra a Betania, a casa de Marta y María. Dice el texto sagrado que Marta estaba atareada con tantas tareas. María escuchaba a los pies de Jesús. Vino el reclamo de Marta: Señor, ¿no te importas que mi hermana me deje con todas las ocupaciones? Estoy agitada. El Señor responde a Marta: Marta, Marta, te agitas. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Aparece entonces la enseñanza del Señor. Acogerlo primero a Él. Marta y María habían acogido a Jesús en la casa. Era de descanso para el Señor. Algunos llaman Betania. Eran hermanas de Lázaro. Estaban acogiendo al Señor los dos. Pero la acogida era distinta. María lo acogía escuchándolo. María lo acogía estando en comunión con Él. Marta lo acogía agitada en las obras para atender al Señor. La centralidad no era Jesús, la centralidad eran las obras. Preparar seguramente un alimento, tener limpia la casa, demasiadas obras, pero sin estar atenta a escuchar su palabra, sin entrar en comunión con Él. Y viene entonces toda la enseñanza de Jesús en la casa de Marta y María, que siempre estará constante en la iglesia, porque acoger al Señor en la casa lo queremos todos. Los que estamos haciendo esta meditación, los que vamos a misa el domingo, los que somos sacerdotes, las religiosas, los laicos, los creyentes, queremos acoger al Señor. Y deseamos que muchos lo acojan, lo adoren, lo bendigan. Pero no cualquier acogida. La acción sin acogida del Señor da crisis. Y esa es la experiencia de Marta. Mucha acción, mucha actividad, pero sin oración. Me ha pasado que cuando abandono la oración, me desgasto, me canso, pierdo sentido y alegría en mi ministerio. También te habrá sucedido que cuando no oras, cuando no escuchas la palabra, cuando no tienes el sentido y la opción de lo que estás haciendo es por el Señor, comienzas a ver simplemente que han sido malagradecidos, las dificultades, los puntos negros, los peligros. La acción sin acogida del Señor da crisis. Marta está en crisis porque tiene demasiada actividad y la acogida del Señor es el segundo plano. La acogida del Señor es en sus obras. La acogida del Señor es en la misma búsqueda de quedar bien. Hoy sea la oportunidad de decirle al Señor que queremos acogerlo escuchándolo, celebrándolo en los sacramentos, viviéndolo,
reconociendo que Él es el centro. Los reclamos a Dios por estar volcados fuera. Marta está volcada afuera en muchas actividades. Los seres humanos muy religiosos, pero volcados en el trueque religioso, volcados en tener emociones religiosas, volcados en tener vértigo religioso, volcados en buscar satisfacer necesidades, muy volcados en las obras, olvidando al Señor de las obras, muy volcados en querer cambiar el mundo antes de adorar y dejar que el Señor actúe en nuestro mundo. Marta volcada en sus búsquedas, volcada en su necesidad. Y la experiencia va diciendo que cambiar el mundo externo no está en manos humanas, porque hay una libertad. Lo único que se puede hacer es cuidar el corazón, cuidar las emociones, cuidar la actitud ante las cosas, cuidar la manera de verla, cuidar la mirada, el corazón, las emociones, las actitudes. Y así entonces no vienen los reclamos. Sentirse víctima porque no me han agradecido, sentirse víctima porque me han dejado solo, sentirse víctima porque hay demasiado agite. No se cuidó el corazón, no se cuidó las emociones, se perdió la conciencia de que quién es el centro, se perdió la conciencia de que el Señor es el centro. Soy servidor, eres servidora, servidor, no eres el centro, estás sirviendo al Señor, sus obras son pasajeras. Puede acabarse en las obras en la iglesia, mi humanidad puede terminarse, somos peregrinos, frágiles, lo permanente es el Señor, su reino, su bondad es lo que no cambia, lo que no pasa. Por eso que hoy terminen los agites en mi corazón, porque me centro en el Señor, porque reconozco que tengo que ir adentro. Ir adentro significa cuidarme, empoderarme, hacerme responsable. El Señor me ha puesto al frente de una comunidad. El Señor me ha dado un carisma. El Señor me ha dado un ministerio. Estoy aquí. Vienen sufrimientos, vienen dolores, peligros, enfermedades, pero estoy en manos del Señor, volcados adentro, no afuera. El mundo nos saca afuera y nos hace vivir de estímulos, nos hace vivir de expectativas, de estadística, centrarnos en que es el Señor el que lleva la obra. Marta estaba demasiado agitada y ahora vienen los reclamos. La respuesta de Jesús: la mejor parte la ha escogido María. La mejor parte es la centralidad del Señor. La centralidad del Señor en el trabajo no es abandonar las obras, sino es por el Señor, por Jesucristo, por quien madrugo, por quien hago esta obra, quien me inspira. Siempre entonces adoro al Señor en sus obras, adoro al Señor en la vocación. Reconozco que la obra es de Él. Reconozco que Él es el que lleva la obra. La centralidad es el Señor. Por eso oro en este día. Oro en la mañana y en la tarde. Obedezco por el Señor. Comparto por el Señor. Renuncio por el Señor. Me entrego por el Señor. Las obras pasan. Las personas pasan. Mi humanidad pasa. El que permanece es el Señor. El que puede transformar mi existencia, el que me da la recompensa verdadera de la vida eterna, el que le da sentido y luz a mi vida, el que purifica mi amor, la centralidad del Señor. Marta estaba centrada en las obras para el Señor, o aún en las obras del Señor. Puede pasar en la iglesia muy centrados en el servicio, centrados en querer cambiar el mundo, centrados aún en luchas muy nobles, centrados en debates, centrados en reformas, pero olvidársenos quién es el centro. Es el Señor que hemos acogido en esta vida, con el que nos hemos encontrado, al que hemos adorado, el que estamos adorando, con el que nos encontraremos, el que es el eterno, el grande, el poderoso, el que está por encima de la fragilidad humana. Que no siga la vida agitada, porque vivimos luchando entre nosotros por querer controlar al Señor,
por querer cambiar el mundo a nuestro estilo, por querer organizar la iglesia según nuestros criterios, por considerar que tenemos la solución a los problemas, por querer agitarnos en que es el modelo en cualquier área de la ley, de la liturgia, de la moral, de los principios. Cuando el corazón cambia y pone en el centro al Señor, todo cambiará. María escogió la parte mejor porque tiene la mirada puesta en el Señor. Hace obras, pero está el Señor en primer lugar. Reconoce que la obra es de Dios. Reconoce que Él debe ser adorado, que de Él viene la fuerza, que Él es el centro. María escogió la parte mejor, es trabajar con la mirada puesta en Dios, es adorarlo en cada paso, es sufrir con Él, es dejar en sus manos lo que no está en mis posibilidades, es seguir adelante sabiendo que nada puede separarme de su amor, es creer en su bondad y en su providencia, es reconocer que aunque las obras se caigan, el Señor no desaparece, que seguimos adelante bendiciendo, amando, perdonando. Es el Señor el que sostiene la obra, el Señor el que sigue adelante con nosotros, el que nos da fuerza y nos da vida. Primero Dios que sus obras. Ha habido persecuciones en la iglesia, destruyen los templos, mueren los misioneros, pero la obra del Señor continúa. Nada puede aniquilar la obra de Dios. Primero Dios. María y Marta lo habían acogido, pero para Marta primero estaban las obras. Estaban haciendo cosas buenas, pero no estaba primero Dios. Por eso ahora estamos aquí. Puede acabarse este programa, puede acabarse el ministerio, puedo morir, puedo desgastarme, enfermarme, pero no se perderá lo fundamental. El Señor, que nada me separará de su misericordia, que transformará mi humanidad y me llevará a la vida eterna, que reconstruye, levanta y sana, que da vida y que continuará la obra también en la historia, porque Él es el que lleva la historia. Nuestra historia no es al azar, estamos en manos de Dios. Nuestra historia no es a la deriva, estamos en manos de Dios. Hay atropellos, guerras, maldades, odios, pero Dios sigue construyendo historia, derribando muros, convirtiendo corazones, llevando adelante su plan de salvación. Este día sea para proclamar primero al Señor, y eso nos lleva entonces con el resto de la palabra, a acogerlo como Abraham. Abraham lo acogió, había dicho sí, dejando Ur de Caldea, sus dioses, sus proyectos, y fue obedeciendo a una palabra. Dios le dio un hijo, ahora lo acoge también y hace homenaje a Él. Acoger al Señor cuando hay dificultades, cuando hay esterilidad, como en el caso de la esposa de Abraham, cuando tiene que ofrecer el hijo como creía él, según los rituales de su momento. Acoger a Dios. Abraham, el padre de la fe, acogió al Señor. María, la hermana de Marta, luego María de Nazaret, luego Pablo, todos acogiendo al Señor, acogerlo en la fe. Y es importante acogerlo en la fe, no en la seguridad, no en que lo entienda todo, no en que ya tenga todo controlado. Quiero acoger al Señor, porque el Señor es el que lleva la obra. Abraham me enseña hoy a acogerlo al Señor, a hacerle las atenciones a Él, pero sabiendo que la centralidad es el Señor, no sus obras, no mis proyectos, no mis ideas, no mis convicciones, no mis debates, no mis caprichos, sino el Señor. Aquí estoy, lo que tú hagas, Señor, está bien, lo que tú decidas, mi vida y mi muerte sean para ti. Tú eres el eterno, el definitivo, en ti está la fuente de mi historia. Sé que tú vas transformando mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi tiempo, mi realidad. Y es así entonces que Pablo dice a los colosenses, la cita de Abraham es Génesis 18, 1, 10. Qué hermoso esta palabra. Y seguir con el salmo antes de hablar de Pablo. Acogerlo como el salmista. El salmista habla de la bondad. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Hay que andar en bondad porque tenemos vocación al bien. Tenemos vocación al amor. Estamos en el mundo. Descubramos que fuimos creados en la bondad. El salmista me invita a decir, me convierta al amor, me convierta al bien.
Hablamos mucho de la conversión solamente de los pecados, y está bien, pero hay que convertirnos a la bondad, hacer el bien siempre, que muchas personas sientan el bien, acoger a Dios en el bien, acoger a Dios en el amor. Allí hay que acogiendo a Dios, y en esta realidad, en lo que vamos viviendo en esta época, con las dificultades, con las limitaciones, sigamos acogiendo al Señor. Hoy en tu familia, acoge el bien que hay en tu familia, acoge el amor que puedas brindar en tu familia, porque ahí está el Señor. A veces creemos que hay que acoger a Dios solamente rezando, y hay que rezar, y hay que orar, pero acogerlo en la humanidad, acogerlo en esta historia, en el bien y en el amor, descubrirlo en el paso a paso que vamos dando, reconocer que Él nunca nos abandona. Y ahora sí llegamos a Pablo en la carta a los Colosenses 1, 24, 28. Pablo está en la cárcel, Pablo está en dificultades, y allí Pablo va a escribir que completa en su vida los sufrimientos de Cristo, y entonces nos enseña a acoger al Señor en el sufrimiento y en el dolor. Y es que acoger al Señor cuando todas las cosas van bien, dicen las canciones, que Él me dio esto, que me dio aquello, y así acoger a Dios no es difícil. Uno acoge a Dios, pues todo le sabe sabroso, todo está bien, los seres queridos están vivos, uno tiene salud, tiene plata, está viajando, los hijos de Dios nos merecemos lo mejor. Qué cosa tan difícil, ¿no? Ahí no hay problema de creer en Dios, pero acoger a Dios en el sufrimiento, que estoy enfermo, que murió mi ser querido, que fracasé, que fui calumniado, que tengo peligros, que soy frágil, que hay dificultades, que no me entienden, que tengo miedos, que el mundo me persigue, que la iglesia tiene escándalos, que hay dificultades, que no nos entendemos. Acoger a Dios en el sufrimiento, porque allí nos quedaríamos agitados también como Marta, queriendo que los demás piensen distinto, que los demás sean distintos, que el mundo se convierta de una, que Dios les mande un rayo. Acoger a Dios en el sufrimiento que nos produce nuestra fragilidad, nuestras contradicciones, nuestra manera tan inconstante a veces de actuar, acoger a Dios en los límites de la iglesia, que quisiéramos que las cosas fueran distintas, acoger a Dios también en una humanidad con guerras, con dolores, con problemas, acoger a Dios ahí, completar con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, los sufrimientos de Cristo. Hay que acoger al Señor en el sufrimiento y en el dolor. Y hoy sí que tenemos que hacerlo, porque hay dolor y sufrimiento en el mundo, porque todos tenemos algo de sufrimiento en la mesa, porque algo tenemos de dolor, siempre habrá. Y por eso hay que acoger al Señor en el sufrimiento y en el dolor, y no vivir renegando, protestando, desafiando, abandonándolo, agitado, que Dios haga mi voluntad, sino decirle: Señor, aquí estoy. Te ofrezco mi dolor, te ofrezco mi sufrimiento, te ofrezco mi limitación, te ofrezco mi cansancio, y seguir creyendo en Él. Porque si algo va uno experimentando es que el Señor consuela, que el Señor levanta, que Él da sentido al dolor, al sufrimiento, al cansancio, que Él es más fuerte que los dolores, que los sufrimientos, que Él transforma el sufrimiento en gracia, que Él sana por un sufrimiento, que Él por un dolor educa, corrige, sana y libera. Entonces hay que acoger al Señor en el sufrimiento y en el dolor. Yo siento que el Señor no me manda el dolor y el sufrimiento, pero hace pedagogía con el dolor y el sufrimiento, y que el sufrimiento y el dolor salva a la humanidad, salva a la iglesia, salva a una familia, y por eso hay que acoger al Señor en el sufrimiento, adorarlo en medio del sufrimiento, bendecirlo en medio del sufrimiento, decirle: aquí estoy, te ofrezco mi dolor, mi sufrimiento por mí, por mi familia, por la iglesia, por la humanidad. Y así entonces vamos experimentando que los mártires vivieron acogiendo al Señor en medio de su dolor y de su sufrimiento, enseñándonos a colocar al Señor en el centro, en medio del dolor y el sufrimiento, bendecirlo y reconocerlo allí. Por eso hoy acoge al Señor en tu historia, que Él sea el centro. Si estás en el apostolado, si estás en el ministerio, si estás aliviado, si tienes la familia bien, acoge, que sea el Señor. Primero el Señor que sus obras, primero el Señor que sus milagros, primero el Señor que sus ideas, primero el Señor que mis convicciones, primero el Señor que mis caprichos, primero el Señor que mis criterios, primero el Señor que mis imaginaciones. Él ha de ser el Señor, que vamos caminando y experimentándolo en la iglesia y en este caminar, y diciéndole: aquí estoy, Señor, lo que tú hagas estará bien. Y luego acogiéndolo en la bondad y en el bien, acogiéndolo en la fe como Abraham, acogiéndolo en la obediencia como Abraham,
Ahora hay que acogerlo en el sufrimiento y en el dolor como Pablo. Él estaba en la cárcel. Hoy yo le digo al Señor, te quiero acoger en el dolor y en el sufrimiento personal. Te quiero acoger en el sufrimiento y en el dolor de mi familia, de las personas enfermas. Te quiero acoger en el dolor y en el sufrimiento de la iglesia, perseguida, maltratada, a veces escandalizada. Acoger en el sufrimiento y el dolor de la humanidad. Este día acogemos al Señor, el grande, el poderoso, el eterno, el que está por encima de nuestros cálculos, y que con esta experiencia le decimos al Señor, te acogemos en este día, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque puedo volver a sentir deseo y ganas de acogerte. Dame la gracia de María de acogerte como centralidad. Dame, Señor, reaccionar por tu palabra como Marta, porque a veces me quedo en el activismo y pierdo que tú eres el centro. Gracias, Señor, porque me descubres que tú eres primero que las obras, que los milagros, que las emociones, que las convicciones. Tú eres el centro, Señor. Dame la fe de Abraham para acogerte. Dame, Señor, la bondad y la búsqueda del amor como el salmista. Dame, Señor, acogerte cuando llegue el sufrimiento y el dolor como Pablo. Bendito eres, Señor, porque me permites acogerte, porque me permites hoy decir, acoger al Señor, y quiero acogerte en mi historia, con mi realidad y con mi vida. Te adoro, te bendigo, te glorifico, Señor, en medio de las limitaciones y de los cansancios por esta palabra que me permite compartir. Y gracias, Señor, bendito seas. Gracias, hermanos de la Radio Católica, a los benefactores, gracias por su servicio, a los que tienen sufrimientos, cansancios y fatigas, sigan acogiendo al Señor, sigan adorándolo en medio del sufrimiento, a los que tienen demasiadas cosas que hacer, acojan a Dios primero, antes que sus obras, antes que sus ideas, antes que sus reclamos, antes que sus convicciones, antes que sus pataletas. Acojan al Señor, porque acogiendo al Señor la vida se renueva. Un buen día acogiendo al Señor, una buena semana acogiendo al Señor, y un buen domingo próximo acogiendo al Señor. Él sea el centro, y acogiéndolo a Él, estamos en sus manos, y para adelante, bendito sea Dios.